La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buenas tardes. En nombre de Macmillan Profesional, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Bueno, pues tenemos el gusto de presentar a ustedes al maestro Fernando Carranza Villaeuska. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Extensión y Difusión Cultural por la Universidad Quino en Hermosillo, Sonora. Cuenta con 17 años de experiencia profesional dentro del área de educación y capacitación, en los cuales ha desempeñado diversas actividades como docente en los niveles de primaria, secundaria, media superior, catedrático en el nivel superior en modalidad presencial y a distancia. Ha sido director académico del nivel de media superior y auxiliar de director en primaria y secundaria. En el área de la capacitación, ha diseñado e impartido cursos para empresas y docentes. Ha realizado supervisión pedagógica y administrativa para el Sistema Educativo Valladolid, siendo responsable de las actividades de promoción académica y asuntos estudiantiles para la Universidad y Preparatoria Quino. Y actualmente es parte de nuestros consultores académicos para Macmillan Profesional y Ediciones Castillo. Bienvenido, maestro Fernando, pues adelante, un gusto tenerlo aquí. Hola Lidia, muchísimas gracias, muy buena tarde. Hola maestros, buena tarde, ¿cómo están? Pues vamos a trabajar ahorita un poquito. Un tema importante, pues importante porque pues ya estamos casi al cierre de nuestro semestre y es importante también debido a que pues nuestros alumnos ahorita se van a estar enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes exámenes o diferentes cuestionamientos con referentes a su ingreso a universidades. ¿Y para qué nos sirve precisamente esta tercera sesión en cuestión de evaluación? Bueno, esa tercera sesión nos va a ayudar a un poquito entender y comprender cuál es la importancia del diseño de un reactivo. ¿Por qué es tan importante poder diseñar un reactivo correctamente? No es nomás crear una pregunta y dejarla para que el alumno la conteste. No es nomás crear un cuestionamiento y ponerlo y hacer el examen y decir que ese ya es el examen para que mi alumno me conteste. El reactivo tiene precisamente una intención, el reactivo tiene un porqué, tiene una misión en la vida, digámoslo de esa manera, dentro del examen. Entonces, por eso es muy importante entender cómo se debe de diseñar un reactivo. Ciertamente, el propósito de este taller nos va a llevar a conocer un poco los tipos de reactivos que se utilizan en las evaluaciones estandarizadas, empezando o principalmente, principalmente marcando un poco todo lo que es lo que son los reactivos tipo Ceneval, que son los reactivos a los que se va a ir enfrentando nuestro alumno para poder ingresar a una universidad. ¿Por qué hablamos de un tipo de reactivo Ceneval? Bueno, ahorita yo les expliqué que, pues, que el reactivo tiene una razón de ser y tiene un objetivo. Y con base a ese objetivo
es como se estructura el reactivo. Por ende, cada reactivo tiende a dar como resultado diferentes niveles de conocimiento y diferentes habilidades en el alumno. Entonces, el reactivo tipo Ceneval tiene características muy específicas que son las que están buscando las universidades a las personas, en las personas que puedan ingresar. Entonces, este taller, lo que vamos a ver ahorita va a ser conocer un poco los tipos diferentes de exámenes que hay, cómo son esos reactivos que tienen esos exámenes, pero vamos a hablar también muy de manera centrada en los exámenes o los reactivos que son tipo Ceneval. Para empezar esta platiquita, este medio tallercito que vamos a tener ahorita por esta tarde, me gustaría abrir el micrófono, abrir el chat, porque el micrófono, no sé, somos algunos ahí, nos saldríamos cuatrapeando. Vamos a abrir el chat y me gustaría que me respondieran ¿qué esperan de este taller? ¿Qué es lo que están esperando de este taller? ¿Por qué ingresar a este taller? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren conocer? Entonces, me gustaría, Lía, si podemos abrir ahorita el chat, para ver si nos pueden ir contestando ahorita en el chat. Claro, Fer, ya se abrió el chat. El micro, pues es que tenemos más de 40 personas en la sesión y a lo mejor se vuelve un poco complicado. ¿Qué te parece si por ahora el chat y si lo consideras, bueno, pues sí, buscamos alguna alternativa para el micrófono? Te voy leyendo. Por favor. El maestro Gerardo nos dice dominar las técnicas Nicasio de elaboración de reactivos. La maestra Jacquelina nos dice una actualización en este tema. La maestra María, algunas técnicas o estrategias para el diseño de reactivos para examen. La maestra María Angélica, aprender a redactar reactivos correctamente. El maestro Gerardo, técnicas de elaboración. El maestro Juan Carlos, quiero conocer los diferentes tipos de reactivos y sus características para poderlas implementar en mis clases. La maestra Isabel, espero aprender más sobre la elaboración de reactivos Ceneval. La maestra Dulce María, conocer la forma para construir instrumentos que validen una evaluación objetiva. La maestra Mónica, comprobar si los reactivos están correctos. La maestra Adriana, una retroalimentación para mejorar nuestra práctica docente. Y la maestra Ana Rosa, reactivos tipo Ceneval. Son todos los comentarios. Ok, muy bien, gracias, Lidia. Entonces, sí estamos la mayoría de nosotros como que encaminados a esta parte de poder construir reactivos. Pero aquí va a haber un punto muy importante, maestros, y es un punto que tenemos que empezar a entender a la hora de crear reactivos. El examen no es una herramienta para castigar al alumno, ni es una herramienta para evidenciar al alumno. El examen es una herramienta que me permite a mí conocer el desarrollo del aprendizaje del alumno para entonces poder tomar decisiones sobre mi planeación y sobre mis adecuaciones curriculares. Que indirectamente al final, el examen nos sirve también para dar un resultado hacia los papás, sí. Pero el principal objetivo del examen no es ni castigar, ni ponderar, ni darle un estatus al alumno, sino que es una herramienta que me debe de ayudar a mí como maestro para valorar la profundidad de los aprendizajes o si el alumno llegó a donde tenía que llegar. Y si no llegó, ¿qué voy a hacer para poder hacer que el alumno llegue? Lo que me tiene que importar a la hora de generar un reactivo y generar una evaluación es que el alumno realmente al término de esta pueda demostrar lo que yo planteé dentro de aula, pueda haber demostrado y pueda haber alcanzado lo que yo planteé dentro de aula. Entonces, es muy importante en esta construcción de reactivos que vamos a ver ahorita, entender esa parte, porque entonces de ahí va a partir toda la diversidad de reactivos que yo pueda elaborar. ¿Ok?
Luego, la siguiente pregunta que me gustaría que me contestaran es, vamos a dejar la segunda para el final de la sesión. Vamos a contestar la tercera, que dice, ¿qué características debe tener los reactivos que diseñamos para un examen? ¿Qué características creen ustedes que deben de tener unos reactivos diseñados para un examen? ¿Cómo consideran ustedes que es el examen, que es el reactivo correcto para utilizarlo? Gracias, Fer. Ya nos comenta el maestro Gerardo, claros, directos, específicos. Ok, claros, directos, específicos. Gracias, profe. La maestra Adriana nos dice un contexto, un contexto, una instrucción. El maestro Juan Carlos, basados en el abordaje de clase, que no sea ambiguo. La maestra María Angélica, estar acorde con los aprendizajes esperados, corto, claro. La maestra Jacquelina, el nivel de aprendizaje de acuerdo a la categoría de Bloom. El maestro Edgar Aurelio, debe ser de opción múltiple y debe tener un enfoque acorde a la competencia a evaluar. La maestra Ana Rosa, que nos demuestren se adquirieron los aprendizajes esperados. La maestra Isabel, concretos, breves y que reflejen aprendizaje y comprensión del tema, no solo memorización. La maestra Dulce, acorde a los aprendizajes esperados, que logre evidenciar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, preciso. La maestra María del Carmen, que tengan respuestas consideradas como ciertas. La maestra Belinda, debe ser concretos, encaminados a lograr los aprendizajes planteados. La maestra María Adam, que evalúe lo visto en clase con los objetivos específicos o generales. Son todos los comentarios. Ok, muchísimas gracias, Lidia. Tienen mucha razón en todo lo que me comentan ahorita ustedes, o todo lo que están comentando ahorita ustedes, de cómo debe de ser un reactivo. Debe de ser específico, debe de ser concreto, debe de ser corto, debe de estar enfocado hacia un fin, debe de tener situaciones en cuestión que comentaban de la taxonomía de Bloom, debe también tomarse como referencia ciertos aspectos dentro de. Entonces, estamos un poquito claros en las características y en lo que debe de tener un reactivo. No precisamente todo tiene que ser de opción múltiple, no precisamente. Ahorita vamos a entender que dependiendo de lo que yo quiera lograr o lo que yo quiera valorar con el examen, es también cómo voy a construir el reactivo y qué es lo que voy a hacer en el reactivo y qué es lo que le voy a poner en el reactivo. Que la gran mayoría de los reactivos pueden convertirse en reactivos de opción múltiple, sí se pueden convertir en reactivos de opción múltiple, pero hay que contemplar, maestros, exactamente qué es lo que quiero lograr. Es por eso que en esta sesión vamos a tener un poquito sobre la elaboración de reactivos, estructura de un reactivo según el tipo de reactivo que es, las reglas para el diseño de reactivo, vamos a hablar un poquito del generador, vamos a hablar también de la taxonomía a la hora de elaborar reactivos, que en este caso vamos a trabajar con la taxonomía de Bloom para esta elaboración de reactivos. Ahora, ¿qué es un reactivo? Un reactivo va a ser un elemento o es una situación, un párrafo, una lectura, una imagen, un elemento que me va a plantear o que va a plantear una problemática que se tiene que resolver bajo un nivel de dominio, ya sea habilidad, conocimiento, pero un nivel de dominio determinado. Ese es el reactivo. Una situación o un problema planteado de la situación que yo lo quiera plantear, ya sea escrito, ya sea oral, ya sea mediante una imagen, pero que tiene que resolverse con algún nivel de dominio de algún tema. ¿Ok? Tengo que resolver eso de alguna manera, pero para poder resolver eso, yo ya tuve que haber tenido una profundidad de cierto contenido, cierto conocimiento para poder resolver esa problemática. Entonces, maestros, primera situación con reactivos. Un reactivo creado desde mi perspectiva como docente no es un reactivo acorde a un alumno como tal. ¿A qué me refiero desde mi perspectiva como docente?
El alumno debió haber llegado aquí. Entonces, voy a elaborar el examen bajo este esquema. Entonces, necesito yo también conocer el nivel de desarrollo al que llegó el alumno. ¿Cómo lo conozco? Con todo lo que estoy trabajando durante mi materia. Tareas, actividades, preguntas, ejercicios. Todo eso me va dando a mí una idea de cuál fue la profundidad a la que llegó el alumno como tal. Entonces, eso es lo que va a ser un reactivo. Una situación que me va a permitir a mí resolverse mediante un nivel de dominio de algún tema o de conocimiento. El Ceneval, un reactivo es un planteamiento que demanda ciertas tareas del individuo. Debe ser, estas tareas están dentro de la perspectiva del propósito de un reactivo, es diagnosticar el nivel de desempeño del alumno a través de la puesta en marcha de sus conocimientos, habilidades, destrezas, y así como evidenciar la presencia o ausencia de estos. Para Ceneval, el reactivo tiene que demostrar que el alumno tiene o no tiene el conocimiento que se adquirió mediante la formulación de ese reactivo. Aquí es donde viene lo complejo al formular un reactivo. ¿Por qué lo complejo? Por ahí decía una maestra que un reactivo tiene que ir apegado al aprendizaje esperado. Ok, voy a hacer una pregunta y voy a pedir a Lidia que abra el chat otra vez. ¿Cómo puedo identificar yo que ese reactivo está apegado al aprendizaje esperado? Si estamos hablando que el reactivo, según Ceneval, debe de ser un planteamiento que me diga si el alumno alcanzó o que diagnostique si el alumno tiene o no tiene conocimientos, habilidades o destrezas específicas que esté marcando el aprendizaje esperado. Entonces, ¿cómo puedo identificar en un aprendizaje esperado cómo debo de redactar ese reactivo para entonces entender si llegó al conocimiento, a la habilidad o a la destreza? ¿Qué debo de tomar en cuenta del aprendizaje esperado? ¿Quién me puede decir? Ya tenemos el chat abierto, Fer, pero todavía no hay participaciones. No sé si formulé bien la pregunta, si los confundí. Sí, yo creo que lo que explicas es muy importante. Cómo se vincula o qué relación tiene esto que queremos lograr en competencias o en conocimientos conceptuales, procedimentales, actitudinales, cómo lo reflejamos hacia la evaluación y el diseño del reactivo. La maestra Dulce María nos dice, con relación a conocimientos, sí son del tipo declarativo, procesual o actitudinal. La maestra Paulina dice, es el parámetro para saber qué conocimientos construirán los estudiantes. Y la maestra Mónica nos dice relación y análisis. Ok, estamos bien. Estamos bien porque entendemos y sabemos de lo que estamos hablando. Pero aún así, tanto la competencia o tanto los elementos de la competencia como los elementos de este aprendizaje esperado, hay cierta situación dentro del aprendizaje esperado que me dice realmente lo que tengo que ver en el alumno. Lo que realmente el alumno tiene que hacer con eso que está obteniendo. ¿Ok? Entonces, y ese elemento es el elemento clave para entonces poder formular el reactivo y que me permita entonces realmente hacer lo que me está diciendo Ceneval, diagnosticar el nivel de desempeño del alumno. Entonces, ¿cuál sería ese elemento, esa palabrita que tiene el aprendizaje esperado y que me dice exactamente qué es lo que tengo que ver que hace el alumno con esto que tiene que tener? Ok, Fer, tenemos ya la participación del maestro Juan Carlos. Él nos dice, se elabora bajo el supuesto del nivel logrado.
a partir de las clases y el seguimiento continuo. No aparece per se, sino que se va construyendo. La maestra María Angélica, el verbo operativo de inicio del aprendizaje esperado, por ejemplo, si menciona el aprendizaje clasifica, eso lleva a mi reactivo, tiene que ver con la taxonomía. Ejemplo, valora, reconoce, etc. La maestra María dice la aplicación del conocimiento, la maestra Dulce María, la aplicación de dichos conocimientos para resolver un problema, la maestra Isabel, que las competencias están desarrolladas en cuanto a comprensión del tema, y el maestro Gerardo, dominio del conocimiento obtenido por el alumno y demostrarlo. Y son todos los comentarios. Gracias, Lidia. Exactamente como comentó la maestra sobre el verbo operativo. El verbo operativo es el elemento que me va a decir qué espero en el alumno. Tanto en conocimiento, en habilidad o en destreza. Tanto en procedimiento y en procedimental, actitudinal o de contenido como tal. Entonces, el verbo es el que me va a decir qué espero en el alumno. Qué espero de ese alumno que haya tenido o que haya alcanzado. Y ese es el que me va a permitir a mí entonces estructurar el reactivo acorde para el diagnóstico preciso de lo que estoy haciendo. Si mi aprendizaje esperado me dice el reactivo clasifica, el alumno clasificará, o por decir así, el alumno clasifica los diferentes elementos que hay dentro del ciclo del agua. Y en el reactivo yo le pregunto cuál es la reacción química que se efectúa a la hora de que el agua se convierte en hielo, por ejemplo. Y estoy pretendiendo valorar que clasifique los elementos. Entonces, necesito entender que para poder generar un reactivo, debo de tomar como referencia esos elementos claves que va a haber en las competencias y que va a haber en los aprendizajes esperados, como lo es, en este caso del aprendizaje esperado, el verbo operativo. Va a ser el primer elemento que debo de contemplar. Entonces, si yo tengo una lección que duró 15 días y en esa lección se trabajó el aprendizaje, el alumno aplicará las diferentes fórmulas para llegar a la resolución de una integral, entonces sí, mis reactivos no deben de ir encaminados a preguntarle cuál es la fórmula. Mi reactivo debe ir encaminado a hacer que el alumno aplique la fórmula. No preguntarle cuál es la fórmula para la resolución de la integral. Porque lo que él tuvo que haber aprendido, como dijo un maestro ahí, a través de los trabajos, las actividades, los ejercicios, las tareas, es eso. La aplicación de la fórmula, no el conocer de memoria la fórmula. Si el aprendizaje fuera el alumno conoce, entonces sí, mi pregunta debería de ir encaminada para yo evidenciar si el alumno la conoce o no la conoce. Entonces, este tipo de situaciones son las que me van a permitir a mí hacer que el reactivo sea una herramienta más precisa de valoración. Y es por eso que muchas veces el alumno dentro del Ceneval se confunde un poco, porque el Ceneval se va más dentro hacia la aplicación del conocimiento o a la aplicación de los diferentes elementos que simplemente al conocer. Entonces Ceneval se basa o va muy marcado hacia el verbo operativo del contenido del aprendizaje que está buscando como tal. ¿Ok? Entonces es de ahí que esta construcción de estos reactivos nos debe garantizar o nos debe de apoyar a sustentar precisamente el desempeño o que el desempeño de mi alumno dentro de eso conocido sea correcto, dentro de esas habilidades como tal. ¿Cuál es la diferencia entre cada reactivo? Tenemos tres evaluaciones o tres valoraciones estandarizadas, muy fuertes, que es Ceneval, PISA y Planea. ¿Cuál es la diferencia entre estos reactivos? Bueno, Ceneval lo que va a hacer medir habilidades y medir conocimientos. Eso es lo que va a plantear Ceneval. Por lo tanto, su estructura de reactivos va a ir en esa visión.
Mi reactivo nomás va a querer evaluar las habilidades que tiene el alumno y que conoce el alumno. El procedimiento, a lo mejor no tanto, la parte actitudinal, pues no la voy a tomar tanto en cuenta, porque yo nomás quiero habilidades y conocimientos. Entonces, las preguntas se van a formular entre los diferentes niveles de complejidad para la demostración de la habilidad y para la demostración del conocimiento. PISA lo que mide son las capacidades para emplear el conocimiento científico y la finalidad es comprender y poder tomar decisiones. ¿Qué es lo que hace PISA? El reactivo de PISA, por lo regular, va a estar centrado o va a estar situado después de una lectura de algún elemento físico, de algún elemento científico, de algún artículo. Lo va a basar en situaciones científicas para que entonces el alumno, al haber hecho esa lectura, pueda razonar, pueda comprender y tomar una decisión. Pero todo lo va a basar en el conocimiento científico que tiene el alumno. Por lo tanto, la mayor parte de los reactivos los va a acompañar con alguna lectura. Planea va a medir el conocimiento, habilidades básicas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar, centradas en el conocimiento. Por ejemplo, Ceneval sí trabaja también las habilidades y los conocimientos como tal, y él lo que hace es manejarlos en diferentes niveles para ubicar el desarrollo que tiene el alumno como tal. Planea es un elemento muy parecido a lo que es Ceneval, pero en lugar de ser o en lugar de tener reactivos que van a tener esa ambigüedad o ese brinco o ese trabajo entre habilidades y conocimientos, se va a centrar más en el trabajo mediante el conocimiento del alumno. ¿Qué conoce el alumno? Y lo va a manejar sobre una trayectoria escolar. Por ejemplo, Ceneval lo que hace es, yo voy a aplicar Ceneval para entrar a la carrera de medicina. Entonces, mis reactivos tienen que ir enfocados a las habilidades y conocimientos previos que debe de tener el alumno para poder ingresar a la carrera de medicina. ¿Qué debe de conocer? ¿Qué debe de tener ya? ¿Y en qué nivel lo tiene desarrollado eso? Para decidir si estás en el nivel 2 o en el nivel 3, si eres apto para entrar a la carrera. Si estás en el nivel 1, pues no eres apto para entrar a la carrera. Y Planea lo que va a hacer es valorar qué adquiriste a lo largo de un trayecto formativo. Eso es lo que va a trabajar o eso es lo que va a vincular o lo que va a buscar en desarrollar lo que es Planea como tal. ¿Ok? Entonces, son los diferentes tipos de reactivos centrados o los diferentes tipos de reactivos más fuertes conocemos actualmente o de valoraciones o de evaluaciones estandarizadas como tal. ¿Sí? Entonces, de aquí, entendiendo que dependiendo lo que yo quiera lograr, lo que yo esté buscando, voy a poder tener reactivos, vamos a ver aquí nomás unos ejemplos. Por ejemplo, un reactivo tipo Ceneval dice, son actividades que se deben efectuar durante la planeación de la auditoría. ¿Qué está trabajando aquí o qué está buscando aquí? Está buscando una habilidad y un conocimiento. Determina si las actividades se realizan en forma adecuada, de acuerdo con las disposiciones establecidas. ¿Qué conocimiento está buscando? Si el maestro sabe cuáles actividades se deben de hacer para planear una auditoría, pero también está viendo si tiene la habilidad de identificar el orden en el cual se deben de llevar esas actividades. Estamos manejando las dos situaciones como tal y ya le da la opción al maestro, al alumno, perdón. Ese es el tipo PISA, que ese es el que les comentaba. Está basado en una lectura como tal, una lectura científica, y de ahí
surgen los reactivos. En este artículo periodístico se menciona una sustancia denominada ADN. ¿Qué es el ADN? Entonces, al leer este artículo, el alumno tiene que descifrar, tiene que comprender y de su comprensión poder contestar la interrogante. ¿Cuáles de las siguientes preguntas no pueden ser respondidas mediante pruebas científicas? Entonces, cuando termina de leer esto, con su comprensión lectora de este artículo, debe de poder comprender o debe de poder resolver esta situación planteada aquí, pero partiendo desde el punto de vista científico como tal. Y este planea. ¿Cuál de los siguientes argumentos es contrario a la postura presentada por el autor? Entonces ya te presenta los diferentes argumentos para que tú decidas o tú plantees cuál es la contraria tomando como referencia lo leído como tal. Entonces, esos son los tres reactivos más fuertes o son los tres tipos de reactivos más comunes dentro de las evaluaciones estandarizadas. Ahora, ¿cómo se estructura un reactivo según el tipo de reactivo que es? Ok, fíjense muy bien. Ni todos los reactivos tienen que ser falso y verdadero, ni todos los reactivos tienen que ser de opción múltiple, ni todos los reactivos tienen que ser de respuesta abierta, ¿ok? Ni tampoco tienen que ser de completar, ni tampoco tienen que ser de seleccionar, ni tampoco tienen que ser de unir. El tipo de reactivo que yo voy a tener que diseñar también va relacionado con lo que estoy buscando evaluar con el reactivo. Es decir, si lo que yo quiero es ver que el alumno me explique, porque el aprendizaje era que el alumno pueda argumentar sobre el razonamiento de un aspecto científico de una lectura, entonces no voy a pedir que lo haga con un reactivo de opción múltiple. No voy a pedir que me lo haga con un reactivo de falso y verdadero, porque necesito que me argumente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear una pregunta de reflexión y dejar el espacio abierto para que el alumno me argumente esa pregunta. Por lo tanto, mi reactivo debe de ser un reactivo de respuesta abierta, si estoy buscando una argumentación. ¿Ok? Entonces, el tipo de reactivo también tiene mucho que ver con la finalidad del por qué estoy construyendo ese reactivo. ¿Qué voy a valorar mediante ese reactivo? En el caso de los reactivos de falso y verdadero o de sí y no, tienen que ser estructuras claras, tiene que utilizarse un mismo tema, tienen que colocarse las opciones más largas en una columna izquierda e implementar un número desigual de entradas de columnas como tal en cuestión del falso verdadero. Plantear la situación, plantear la estructura, plantear la instrucción. De las siguientes oraciones, selecciona aquellas que son verdaderas, relacionadas con lo leído anteriormente o relacionadas con el tema fulanito de tal. Planteas la situación y vas planteando las diferentes opciones que va teniendo el alumno, colocándolas, pues las más largas hacia un lado, hacia la izquierda por el acomodo de las palabras, y siempre buscar que no queden a la par, que no queden exactamente a la par las columnas como tal. Opción múltiple. La opción múltiple tiene que estar o tiene que tener una base de reactivo, debe ser definida con comprensión. ¿Cuál es la base del reactivo? Todos aquellos elementos o los elementos que le dan el sustento a la pregunta que el alumno tiene que resolver o a la problemática que el alumno tiene que resolver como tal. En esta base vamos a plantear solamente un problema central, es decir, no vamos a poner más de una situación a resolver en este reactivo. No voy a poner situaciones múltiples de resolución, solamente es una situación problemática central a la que el alumno tiene que responder.
tengo que plantear o tengo que tener la información necesaria para que sea completa. Es decir, no puedo manejar un reactivo de opción múltiple falto de información. Tengo que completar todo el reactivo. ¿Sobre qué lo voy a completar? Sobre el verbo que me está marcando el aprendizaje o sobre lo que yo tengo que ver que el alumno está valorando en ese momento. ¿Qué es lo que quiero realmente ver? ¿Qué es lo que quiero ver que alcanzó el alumno? Y entonces mi estructura tiene que ser completamente correcta. La redacción debe de ser sencilla y correcta. ¿A qué me refiero con sencilla, maestros? No me refiero a que van a bajar el nivel de escritura o el nivel de implementación de palabras. No, pero acuérdense que estamos trabajando con alumnos de bachillerato. Entonces, mis palabras, mi forma de redactar, mi forma de poner argumentos, tiene que ser pensada en pos del alumno, no en mí como docente, sino cómo entendería el alumno este reactivo. ¿Cómo pongo, qué palabra pongo para que el alumno entienda esta palabra? Entonces, por eso es que la redacción debe de ser sencilla y correcta. No buscar palabras rebuscadas, no buscar palabras que el alumno no vaya a entender, no intentar poner palabras metepié, que es una palabra compleja que si el alumno la lee puede tener otra interpretación y por lo tanto la lectura del reactivo es diferente. Entonces tengo que hacer la redacción de ese reactivo completamente sencilla y concreta como tal. El reactivo debe de tener solamente una opción de respuesta correcta. Las incorrectas, las que ustedes quieran. Pero si vamos a poner un mínimo de respuestas, mínimo que sean 3 respuestas, para que el alumno pueda tener la correcta y 2 distractores que le permitan desarrollar, comprender y demostrar lo que estoy buscando en el reactivo. ¿Ok? Pero sí debe de haber solamente una respuesta correcta. La respuesta acertada o la clave debe de ser correcta y que completamente el problema planteado se resuelva con la misma. Que no se quede a medias la resolución de ese problema. Los distractores deben de ser palabras o oraciones o situaciones cercanas a la respuesta correcta. Pero ojo, profes, no me refiero a que si la respuesta correcta es los, van a empezar a mover las letras, las mismas letras de los en diferentes acomodos, por ejemplo. O no me refiero a que si la palabra correcta es Fernando, van a poner una Fernando, otra Ferdinando y otra Ferso. No, sino que los distractores no deben de ser alejados de la respuesta correcta, pero tampoco deben de ser elementos que tengan alguna situación que le permitan al alumno como tal o como ende suponer que hay 2 respuestas correctas dentro de la resolución del reactivo. Entonces, estos distractores deben de ser muy cercanos o cercanos a la respuesta correcta, pero que tampoco confundan al alumno en si hay más de una sola respuesta dentro de la respuesta como tal o dentro de la resolución de este reactivo como tal. ¿Okay? Entonces, en esta parte de la estructura de reactivos de opción múltiple, profes, sí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos vamos por el reactivo de opción múltiple y realmente a la hora de poner las opciones, si estamos hablando de gatos, pongo una que habla de gatos y la demás habla de pájaros, la demás habla de perros y queda muy obvia la respuesta. Entonces hay que buscar que las respuestas de distractores realmente sean un distractor, que realmente hagan que el alumno, ojo, profes, no es que el alumno se quiebre la cabeza intentando resolver el reactivo, no, sino que esos distractores deben de permitirle al alumno, entonces sí, poner en práctica lo que estoy valorando
con el reactivo. Si estoy valorando la habilidad, si estoy valorando el conocimiento, si estoy valorando la redacción, si estoy valorando la argumentación, si estoy valorando lo que yo esté valorando con el reactivo, esos distractores tienen que hacer que el alumno entonces sí ponga realmente en práctica lo que estoy valorando como tal. Para entonces lograr que ese reactivo sea más propicio y más efectivo. Y por último, las opciones deben de ser más o menos del mismo tamaño o con la misma extensión en letras. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un reactivo de opción múltiple. Aquí tenemos la instrucción. Lee los artículos de la Constitución de Cádiz de 1812 y señale qué tipo de ideas se plasman. Entonces aquí ya viene el artículo. Vienen cada uno de los artículos para que los lean y ya de aquí viene la respuesta correcta. Entonces tenemos la base del reactivo y el cuestionamiento a resolver como tal. Y ya tenemos la resolución del mismo. ¿Ok? Ese es otro ejemplo de opción múltiple. Tenemos la base del reactivo con sus opciones. Tenemos la instrucción, pero sigue siendo de opción múltiple como tal. Pero la estamos trabajando desde la relación de columnas. Tenemos los planteamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las respuestas posibles a cada uno de los planteamientos que está teniendo el reactivo como tal. ¿Ok? Esta es otra estructura diferente a esta que tenemos aquí. Sigue siendo un reactivo de opción múltiple, pero con una estructura diferente. Es decir, desde el planteamiento de una relación de columnas como tal. Okay. Debe de tener un reactivo para crear o correlacionar columnas como tal. Debe de ofrecer instrucciones claras. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alumno? Relacionar, unir, combinar, colocar, poner la clave, seleccionar la letra, copiar el número. Tiene que ser una instrucción clara a realizar por el alumno. 2, debe utilizar un tema homogéneo. Debe ser el mismo tema con el que voy a trabajar durante todo ese reactivo. No combinar temas, no enredar temas dentro de un mismo reactivo. 3, colocar las opciones más largas en la columna de la izquierda. Esto es muy parecido a falso y verdadero. Emplear un número desigual de entradas en las columnas, que no queden a la par las columnas para así provocar que el alumno por lógica o por añadidura saque la resolución de las respuestas como tal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un reactivo de relación de columnas, pero contestado de manera de opción múltiple como tal. Pero la base del reactivo, que es todo esto que tenemos aquí, en el centro del cuadro que tenemos aquí, es un reactivo de relación de columnas como tal. El alumno tiene que ir vinculando o que tiene que ir relacionando cada una de las columnas con las características de su sexenio e ir armando las posibles claves de resolución para trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos también los reactivos de respuesta breve. Indicar claramente el tipo de respuesta deseada. ¿Qué quiero que respondas? Palabras, letras, frases. ¿Qué es lo que quiero que contestes ahí? 2, proporcionar pistas gramaticales. Es decir, no voy a poner la palabra, no voy a anteponer a la resolución una pista gramatical para que el alumno pueda identificar de una manera más fácil la respuesta en ese reactivo. Entonces, no debe de haber una pista gramatical en ninguna de las opciones a trabajar. No seleccionar oraciones del libro de texto. Aquí hay un punto muy importante en estos reactivos, profesor. Son reactivos más que nada
este tipo de reactivos me sirve a mí mucho para trabajar o para valorar la memorización de cierto contenido, de cierta información, así como también para valorar la comprensión del mismo. ¿Ok? Cuando me dice que no debo de copiar oraciones del libro de texto, entonces, si yo quiero ver la comprensión que se tuvo sobre un tema determinado, lo que yo tengo que hacer como maestro, en lugar de copiar el párrafo, lo tengo que parafrasear el párrafo o lo tengo que reescribir desde mi comprensión para que el alumno, si realmente comprendió el párrafo, si realmente llegó al nivel de comprensión que estoy buscando, el alumno pueda contestar este tipo de reactivo de respuesta breve. Me tengo que ir desde la comprensión como tal. No copiar literal el párrafo para ponerlo dentro de una pregunta. Entonces, este tipo de reactivos me sirve mucho para la contestación o para la, perdón, contestación está mal dicho, para la valoración de la profundidad en la comprensión de textos. Si realmente comprendió, si realmente sabe de lo que se está hablando el texto, al momento que yo voy a organizar un texto desde la paráfrasis del mismo, no de la copia literal del texto, del libro, hacia el examen como tal. De jerarquía o de orden, requiere contar con un material suficientemente homogéneo, es decir, tiene que ser el mismo material, tiene que ser el mismo tema, no puedo vincular diferentes temas, no puedo estar hablando de la independencia de México y de repente meter situaciones de la Revolución Mexicana. Si es de la independencia de México, todo el reactivo se basa en la independencia de México. Definir debe referirse pues solamente a un tema, un periodo, un espacio, en fin, tiene que estar muy concentrado este reactivo. No puedo vincular diferentes temas ni diferentes situaciones si quiero trabajar un reactivo de ordenamiento o de jerarquización. Las respuestas deben tener un orden lógico, cronológico o jerárquico. Debe de haber un orden en lo que yo pongo como respuesta. Y ojo, profes, no el orden que yo creo que debe de tener, sino el orden que el alumno debe de haber relacionado, debe de haber descubierto o debe de haber aprendido en el trayecto de un proceso formativo. 4. Debe presentarse una lista de elementos que formen parte de un proceso, procedimiento o evento histórico. 5. Los elementos de la lista son presentados al azar. 6. Sugiere que el número de los elementos a ordenar no exceda de 7 y que sean señalados con números arábicos o ordenados en forma de columna. Este es un ejemplo. Tenemos la base del reactivo en los 2 primeros párrafos donde dice leer el texto y Saraí tiene 14 años, la base del reactivo, el orden o las palabras que tiene que ordenar y las respuestas ante este reactivo. Sigue siendo un reactivo de jerarquización, pero la forma de contestar el reactivo es un reactivo de opción múltiple, pero la base del reactivo es una base de jerarquización. ¿Ok? Porque la pregunta y el contenido me está pidiendo que el alumno jerarquice elementos como tal. Vamos a tener otro tipo de reactivos que me va a permitir seleccionar elementos, que es muy parecido a lo que es la elaboración de la jerarquización de listas, porque me va a presentar un cúmulo o un listado de elementos que el alumno debe seleccionar elementos correctos, discriminar elementos que no son, a ordenar o discriminar elementos dependiendo de lo que yo esté solicitando, si es por color, por figura, por sexo, si es por parte de, no sé, si son figuras redondas, si son figuras cuadradas, si son números primos, si son números pares. Entonces, el alumno debe de seleccionar desde un listado, dependiendo lo que yo quiero obtener dentro de ese reactivo, aquellos elementos que forman parte
de lo que yo quiero investigar como tal. Es muy parecida a la ejecución en la jerarquización, pero la diferencia aquí es que el alumno debe de discriminar ciertos elementos dependiendo la instrucción que tenga ese reactivo como tal. ¿A qué me refiero? Que debe de discriminar dependiendo de la instrucción, lo que les comentaba ahorita. Si yo te pido que de este listado únicamente me selecciones cuáles son líquidos o cuáles elementos están de manera natural en un estado líquido, cuáles son de manera natural en un estado gaseoso, entonces ahí yo estoy trabajando con el alumno el proceso de discriminación. Como dice aquí el ejemplo, dice de la siguiente listado de elementos de la tabla periódica, ¿cuáles corresponden al grupo 1A? Y ya vienen las respuestas como tal. ¿Sigue siendo la resolución de este reactivo múltiple? Sí, pero la base del reactivo es una base de selección o de discriminación de elementos como tal. ¿Ok? Entonces va a tener la misma estructura de un elemento o de un reactivo de jerarquización, pero con una situación o con un elemento diferente a seleccionar para poder llevar a cabo la discriminación. ¿Ok? Y por último vamos a encontrar los reactivos de base común o multi-ítem o multireactivo. ¿Cuáles son estos? Estos que están aquí. ¿Cuál es la base común de este reactivo? La lectura. ¿Por qué los consideramos como multireactivos o multi-ítem? Porque de esta lectura yo extraigo una variedad de reactivos, que pueden ser reactivos de falso y verdadero, pueden ser reactivos de seleccionar, pueden ser reactivos de jerarquizar, la base del reactivo puede ser de jerarquizar, puede ser un reactivo de seleccionar elementos, puede ser un reactivo de completar, pero la estructura central de estos sale de una base común, que es la lectura. Entonces, eso es cuando hablamos de un reactivo de base común o de multi-ítems como tal. Vamos a tener la lectura y de ahí voy a proceder a la estructuración de los diferentes reactivos. ¿Cómo voy a saber qué reactivos estructurar? Pues dependiendo cuál es mi aprendizaje que quiero valorar con esa lectura y tomando como referencia cuál es el verbo de acción que me está marcando ese aprendizaje que yo quiero valorar con esa lectura. A raíz de esos dos elementos voy a estructurar los reactivos. ¿Qué tiene que utilizar o cómo debe de utilizar el alumno esta lectura? La debe de comprender, la debe de reflexionar, la debe de parafrasear, la debe de argumentar, debe de saber extraer información, debe de saber identificar ideas principales, ideas secundarias, qué es lo que estoy buscando con esta lectura. Y entonces de ahí ya voy a brincar a generar los reactivos como tal. Y estos ya son los reactivos de opción abierta o los de examen como tal, que es simplemente el planteamiento de una problemática o el planteamiento de una situación que el alumno debe de contestar o que el alumno debe de expresar o debe de argumentar tomando como referencia cuál es la solicitud o qué es de lo que yo estoy solicitando. Hasta aquí, maestros. Me gustaría abrir el chat, 5 minutitos para saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Listo, Fer, ya está abierto. Gracias. Vamos a esperar los comentarios. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, algo que ande por ahí. Ya, nos comenta el maestro Juan Carlos. ¿Hay una medida de tiempo consistente entre la duración del examen respecto al número de reactivos incluidos? Es una pregunta, Fer. La duración tiene mucho que ver, profe, la profundidad con la que yo estoy planteando el examen.
Si realmente yo estoy buscando un examen donde el alumno tenga que trabajar mucho la reflexión, la argumentación, la valoración del aprendizaje, la comprensión del mismo, entonces mis reactivos tienen que ir más centrados en ese punto. Por lo tanto, la duración del examen o la duración de la evaluación como tal, la voy a poner en pos de eso. Si yo quiero que reflexionen, no le voy a poner 20 reactivos para que reflexionen. Voy a trabajar a lo mejor 3 reactivos, 4 reactivos, donde va a tener de 5 a 10 minutos en cada reactivo, porque voy a reflexionar. Si yo quiero a lo mejor nomás que demuestre un conocimiento, mis reactivos van a ser más cortos y eso lo puede demostrar en 20 minutos, 25 minutos. Entonces, la duración de los reactivos o la duración de un examen, que por lo regular en bachillerato siempre es son una hora clase, los 40 minutos. Entonces, si yo ya sé que por lo regular tengo esos 40 minutos, lo que yo voy a mediar es la cantidad de reactivos en el examen, no tanto cuánto debe de durar el examen, porque el tiempo ya me lo marca el colegio. Entonces, si yo quiero un tipo de examen reflexivo, al alumno le va a tomar más tiempo llegar a esos procesos. Por lo tanto, debo de tener menos reactivo. Si yo quiero un reactivo demostrativo de procesos, pues es un poquito más fácil porque mis reactivos van a ir bien encaminados a la selección de pasos, selección de elementos, jerarquización. Entonces, ese elemento es más rápido y es más práctico para el alumno en el proceso cognitivo que él desarrolla. Entonces, puedo generar un poco más de reactivos. Sobre esa pregunta, profe, yo me iría más que el saber cuánto tiempo dura cada reactivo, es partir del tiempo que ya tengo determinado de colegio. Y si ya tengo un tiempo determinado, entonces sí, partir al número de reactivos de examen. Partiendo, tomando como referencia qué quiero lograr con ese examen. Si es reflexivo, si es de procedimiento, si es de conocimiento, si es de habilidad. Y entonces ahí sí ya decido si son 3 o 4 preguntas, 5 o 6 preguntas. No sé si haya algo más por ahí, profe, no sé si le contesté la pregunta. Sí, bueno, tenemos también de la maestra Úrsula, ¿cuál es el valor que se le debe dar a cada reactivo? ¿Puede ser variable? Sí, depende nuevamente. Aquí hay un punto muy importante, profe, y creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a entrar ahorita, que es la elaboración del reactivo. Depende otra vez de qué es lo que estoy valorando con ese examen. ¿Qué es lo que estoy buscando saber del alumno? Por ejemplo, durante todo un periodo de trabajo, el alumno va a ver diferentes aprendizajes esperados. A lo mejor veo 2, veo 3, veo 4, dependiendo de... Pero entonces, ese conjunto de aprendizajes, ¿hacia dónde tenían que haber llevado al alumno? ¿Hacia solamente conocimiento, solamente procedimiento, solamente habilidad, solamente actitudinal? ¿Hacia dónde tenía que haber llevado al alumno en su desarrollo? Entonces, ahí es en donde yo voy a empezar a decidir o a marcar precisamente qué reactivo va a valer más y qué reactivo va a valer menos. Por ejemplo, mi aprendizaje es que el alumno argumente un texto. Tengo que hacer el reactivo, tengo que hacer el examen. Voy a ponerle 10 reactivos. De esos 10 reactivos, 3 reactivos voy a ponerlos referentes más que nada al proceso que tiene que seguir para poder argumentar. ¿Qué tiene que hacer? Luego voy a poner otros 3 donde el alumno sepa identificar cuáles son las fuentes que debe de tomar en cuenta dependiendo lo que le están pidiendo argumentar. Y voy a poner otros 3 que entonces sí, el alumno tenga que poner en práctica la argumentación de algunos textos. De esos 9, lógicamente los 3 últimos deben de tener mayor ponderación que los otros 6, porque lo que yo estoy calificando es la argumentación del texto, no el procedimiento como tal.
o no la identificación de los textos, sino que lo que estoy yo ya calificando en ese examen es que el alumno realmente pueda argumentar. Entonces, por ende, esos 3 reactivos que me marcan directo lo que tengo que tener, tienen que tener mayor ponderación que el resto de reactivos como tal. Entonces, sí puede haber ponderación variable tomando como referencia esos elementos. ¿Ok? Gracias, Fer. Te voy a leer rápidamente algunos otros comentarios y preguntas. La maestra Mónica dice, ¿se puede combinar los diferentes estilos en un examen o solo tipo Ceneval? Sí, sí lo podemos vincular, sí los podemos combinar, lógicamente separados por secciones. No puedo tener en una misma sección reactivo Ceneval, reactivo PISA, reactivo... se me fue el otro nombre. Y reactivo Ceneval, PISA... y se me fue el último. Lidia, se me fue el último. Ceneval, PISA... Sí, ahorita te lo estoy buscando. Maestro, se me fue el último. Pero, respondiendo a la pregunta, ahorita les digo el último. Respondiendo a la pregunta, sí los puedo combinar, pero separados por secciones. Porque acuérdense que cada reactivo busca cosas diferentes en el alumno. ¿Ok? Gracias. Ahorita les digo el nombre de... Sí. Gracias, Fer. La maestra María Angélica, en mi opinión, todo muy claro, explica muy bien el maestro ponente. Gracias, Fer, pues te están reconociendo. La maestra Belinda nos dice, excelente explicación sobre los tipos de reactivos y ejemplos, ya que en ocasiones, ante la premura de evaluar, dejamos de lado el objetivo principal, que es verificar que el alumno entienda los temas. El maestro Benito, no tengo preguntas, me queda muy claro la forma de cómo debe hacer los reactivos dependiendo de cuál sea el fin. El maestro Rafael te pregunta también del tiempo, que creo que ya se quedó claro, cuál es el tiempo de cada reactivo. La maestra Belinda, verificar la comprensión fomentando la reflexión. El maestro Rafael te agradece que le aclaraste la duda. La maestra Úrsula nos dice, ¿cuál es el valor que se debe dar a cada reactivo? Puede ser variable, también creo que ya quedó muy claro. También el maestro Juan Carlos te dice que sí, que gracias por la plática que le respondiste. La maestra Dulce María, excelente explicación, una disculpa, bueno, nos dice que se tiene que retirar. La maestra Úrsula, gracias, muy claro. Planea, te están comentando los maestros, planea, ya nos ayudan ellos, que es planea el otro tipo. Y la maestra Zaida, ¿qué tipos de reactivos nos recomienda más? PISA, Ceneval, Planea. Bueno, creo que lo explicaste. Y todos los maestros en la sala nos están ayudando a recordar que es Planea. Y el maestro Gerardo nos dice muy claro ponencia y esclarecedora de la elaboración y tipos de reactivos. Son todos los comentarios. Muchísimas gracias, profes. Aquí lo importante es ir apoyándonos entre todos y ir comprendiendo cierta parte. Y nomás hay que entender, y para pasar ya a la parte de elaboración de reactivo, profes, no me puedo casar únicamente con un estilo de reactivo. Acuérdense que no hay un reactivo ideal, no hay un estilo de reactivo ideal. Lo que sí hay es un objetivo marcado para evaluar. Entonces, si tomo desde ese punto de vista, ese objetivo que tengo para evaluar o por qué estoy valorando, que es muy diferente a evaluando, y que realmente lo que tendríamos que hacer es valorar a nuestro alumno, no evaluar al alumno, entonces es que yo puedo decidir cuál tipo de reactivo voy a utilizar. ¿Cuál es el más común? Tipo Ceneval. Ese va a ser el más común, siempre. Porque es al que se va a enfrentar el alumno cuando salga de preparatoria, y realmente lo que buscamos en prepa es prepararlo para ese tipo de reactivo. Entonces siempre va a ser el más común el tipo Ceneval para poderlo trabajar como tal, pero no porque sea el más común quiere decir que es el único o el más apropiado para trabajar. ¿Ok? Simplemente va a haber diferentes elementos que debo de considerar. Entonces, si ya sabemos cuál es la estructura, si ya sabemos los diferentes tipos que tengo que tener para elaborar un reactivo, pues hay reglas para el diseño del reactivo. Primera regla,
Debo de definir el objetivo del examen. ¿Por qué estoy evaluando? Ojo, profes, el examen es una de las múltiples herramientas para valorar al alumno, no es la única. Entonces, debo de definir cuál es mi objetivo del examen. ¿Por qué quiero aplicar el examen? Porque me lo está pidiendo coordinación, porque tengo que entregar una calificación o porque quiero saber dónde está mi alumno para poder entonces trabajar mi planeación y mis adecuaciones en ese sentido y lograr que mi alumno llegue a donde tiene que llegar. Entonces, ¿por qué estoy trabajando un examen? 2, definir los reactivos apropiados, que ya vimos cómo. Ok, en este periodo de mes, ¿qué fue lo que vi? Vi estos aprendizajes, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que demostrarme el alumno en este mes? ¿Qué es lo que tuvo que haber tenido el alumno y qué es lo que yo tengo que ver que desarrolló el alumno? ¿Qué tengo que diagnosticar? ¿Ok? Veo los diferentes aprendizajes, veo los diferentes verbos y entiendo qué tengo que diagnosticar en el alumno. Entonces, tomo las decisiones. ¿Cómo deben de ser mis reactivos? Para este aprendizaje pueden ser cerrados, para este pueden ser abiertos. Aquí puedo trabajar puro tipo Ceneval. Aquí quiero trabajar solamente 2 reactivos abiertos para que me dé la resolución de este aprendizaje. Es por eso también que los exámenes, profes, están separados muchas veces por secciones, tomando como referencia que cada sección va a trabajar uno de esos aprendizajes como tal. Entonces, definir cuál es el reactivo más implementado. Ahorita nos dimos cuenta en los diferentes ejemplos de reactivos, profes, que aunque fuera de relación, aunque fuera de completar, aunque fuera falso y verdadero, jerarquizar, la base del examen, del reactivo era de algún estilo, pero la forma de responder siempre fue múltiple. Entonces, puedo tener diferentes bases de reactivo con una respuesta múltiple. Si para mí es más fácil la calificación del múltiple. Pero el único consejo que les doy aquí, profes, si quiero valorar comprensión y argumentación, no pongamos un examen de opción múltiple. Pongamos un examen de respuestas abiertas o de respuestas de ensayo. ¿Ok? Los exámenes deben ser representativos, es decir, deben de estar marcados sobre un periodo de aprendizaje. La dificultad de los reactivos debe de ser la apropiada para el alumno. Aquí vuelvo otra vez. Somos muy dados como maestros de bachillerato, porque también me ha tocado hacerlo, en que yo supongo que el alumno tiene la misma comprensión o el mismo desarrollo de conocimiento, de habilidad que yo tengo a la hora de explicar o que yo tengo como persona dando la clase. Hay que acordarnos que el alumno está en otro nivel diferente del de nosotros. Por lo tanto, profes, cuando yo redacte el reactivo, la dificultad del reactivo no es dificultad para mí, es dificultad para el alumno. ¿Ok? Tengo que tener muy presente eso también. 5. Los reactivos deben construirse sin factores ajenos que impidan solución. Ahorita se fijaron, la mayoría de los reactivos dicen que el tema sea homogéneo, que tengamos un tema homogéneo. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que deben de construir sin factores ajenos que impidan la solución. Es decir, no estructurar un reactivo con frases engañosas, con palabras que metan el pie, con situaciones que provoquen tener o que tenga que el alumno razonar desde otra perspectiva cuando el reactivo está buscando otra solución. Entonces, vuelvo a lo mismo, profes. Un examen no es un elemento para castigar al alumno. Es una herramienta que yo tengo como maestro para saber dónde está mi alumno y poderlo empujar hacia lo que tiene que aprender. Entonces, no generemos en los reactivos ese tipo de situaciones. Los reactivos deben propiciar la expresión del aprendizaje que se pretende medir. Ojo, profes, si yo quiero que me argumente,
no le voy a poner reactivos de opción múltiple. Y al final le voy a decir, es que reprobaste porque no me argumentaste. Si voy a pedir que argumente, debo de darle el espacio para que lo haga. Si voy a pedir que me ejemplifique o que me diga qué tanto aprendió, debo de generar un reactivo que me diga qué tanto aprendió. ¿Ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado con esto. El reactivo debe de estar precisamente estructurado hacia lo que pretendo medir y no suponer que el alumno esté entendiendo lo que yo creo que entendió. Si quiero medir comprensión, el reactivo tiene que ir enfocado a comprensión. Si quiero medir argumentación, argumentación. Si quiero medir ejemplificación, ejemplificación. Si quiero medir construcción, construcción. Lo que necesite medir como tal. Siguiente, el examen debe contribuir a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Punto muy importante, profes. El examen no es, y ya lo dije desde un principio, para castigar al alumno. Es una herramienta para apoyar al alumno. ¿Y cómo lo voy a apoyar? Tomando como referencia que la evaluación formativa lo que busca es formar al alumno, es decir, valorarlo, no calificarlo. Entonces, el objetivo de la evaluación de nuestro programa educativo actual es ese, un enfoque formativo. Por lo tanto, el examen va a ser una herramienta más. ¿Por qué recalco que es una herramienta más? Porque también hay tareas, también hay trabajos, también hay exposiciones, también hay elaboración de proyectos, también hay actividades extracurriculares, también hay actividades dentro de aula que también me permiten esta valoración del alumno. ¿Ok? Entonces el examen va a venir simplemente a ser una herramienta más para construir o para apoyar el aprendizaje en mi alumno. ¿Cómo lo va a apoyar el examen este aprendizaje? Dándome a mí los márgenes de dónde está parado el alumno. Entonces, poderlo apoyar como tal. ¿Cómo voy a seleccionar los materiales? Pues tengo que buscar fuentes, o los textos deben de ser fuentes conocidas que tengan una autoridad. Cuando voy a hablar de reactivos que van a estar basados o que va a ser un reactivo de multi-ítem, como el que veíamos ahorita, cuidar la correspondencia, la extensión del texto, la cantidad de reactivos, los textos expositivos, los noticiosos, la actualidad de los textos que estoy trabajando, no cortar a medias ideas los textos, dejar completos los textos. Si vamos a utilizar algún gráfico, seleccionar el gráfico, que se vea bien, que tenga la misma resolución, que sea entendible todos los elementos de cada gráfico. Evitar detalles innecesarios en los gráficos seleccionados. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica y trae monitos que viven, que se mueven, que tienen, quito todos los monitos y nomás dejo la información concreta que quiero de ese gráfico. ¿Sí? Evitar que haya distractores dentro del gráfico. Dar la precisión de las figuras, los cuerpos geométricos, así como en el esquema, mapas, símbolos y fórmulas. Es decir, que todo tenga una visualización correcta, que no tenga alguna visualización que se pueda dejar a la interpretación. ¿Ok? Que realmente sea y realmente sirva para trabajarlo. Por lo tanto, teniendo como relación o como base esto que acabamos de ver, pues tenemos que la elaboración de estos reactivos va a ir muy basada o va a ir muy trabajada dentro de la taxonomía de Bloom. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Entonces, estos 6 elementos que estamos viendo aquí, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, lo voy a tener aquí. Entonces, si mi aprendizaje esperado parte de alguno de estos verbos, mi reactivo tiene que ir relacionado a conocimiento, si hablamos de organizar, definir o duplicar. Si hablamos de clasificar, distribuir, explicar, tiene que ir a comprensión.
Si hablamos de utilizar, programar, practicar, tiene que ir enfocado a la aplicación. Si hablamos de valorar, distinguir, examinar, tiene que ir enfocado al análisis. Entonces, si cada uno de mis aprendizajes esperados está dentro de alguno de estos verbos, o los verbos están acomodados dentro de estas diferentes secciones, entonces yo ya sé cómo debo de estructurar mi reactivo. Si debe ser un reactivo que vaya hacia conocimiento, hacia comprensión, hacia aplicación de lo que está viendo, hacia analizar la situación, hacia una síntesis o hacia una valoración o a una evaluación como tal. Entonces, esta taxonomía de Bloom es la que me va a ayudar a poder tomar la decisión de cómo voy a estructurar el reactivo, partiendo de mi verbo de aprendizaje a trabajar. Entonces, ese verbo es el que me va a ayudar. Si yo tengo un examen en el cual voy a trabajar 4 temas y esos 4 temas me incluyen 3 aprendizajes esperados, ¿ok? Voy a tener un examen con 3 secciones, porque cada sección va a trabajar un aprendizaje. Entonces, la primera sección, que es el primer aprendizaje, ¿qué me está pidiendo de este primer aprendizaje? No, pues que lo aplique. Entonces, porque me está diciendo que el alumno demostrará. Entonces, esa aplicación. Entonces, mi reactivo, más que preguntarle qué es, tengo que llevar un reactivo donde el alumno aplique el conocimiento. No le voy a preguntar qué es, sino que le voy a plantear una situación real donde eso que qué es, lo tenga que aplicar. Entonces, de esta manera es como me ayuda la taxonomía de Bloom para la realización y elaboración de reactivos, tomando como referencia estos 6 puntos como tal. Ya unido a todo lo que acabamos de platicar o a todo lo que está aquí, podemos decir que el procedimiento para la elaboración de los reactivos, pues primeramente seleccionar el contenido, describir los aprendizajes esperados, señalar el nivel cognitivo al que corresponde el aprendizaje esperado, qué es lo que va a aprender, determinar el tipo de reactivo para evaluar el aprendizaje esperado, tomando como referencia lo que me está manejando Bloom o la intención que yo tengo con el reactivo, o si quiero que sea de múltiples, si quiero que sea de seleccionar, falso y verdadero. Determinar el número de reactivos, como lo comentábamos ahorita, va dependiendo precisamente de la profundidad del nivel que quiero valorar. Asignar a cada reactivo un valor, tomando como referencia lo que hablábamos ahorita. ¿Qué estoy valorando de este aprendizaje? De esto que tengo aquí con Bloom, estoy valorando aquí. Entonces, por lo tanto, aquel reactivo que trabaje directo de lo que es la escala de Bloom, entonces ese reactivo debe de tener mayor valor. Redactar el reactivo, señalar respuestas correctas y asignar a cada reactivo un número para poder tener una relación de este tipo como tal. Por ejemplo, miren, aquí vamos a tener una estructura. ¿Cómo genero este reactivo o tipo de reactivo? ¿Ok? Aquí vamos a hablar de un reactivo de matriz de reactivo, o este es un esquema de cómo puedo ir estructurando cada reactivo como tal. Miren, tenemos la instrucción. Elige la opción que ordena cronológicamente la lista de los sucesos más importantes en el desarrollo de la conquista de Tenochtitlan. Esa es la instrucción. El alumno ordenará cronológicamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber aquí? Aquí yo quiero saber, o esta es una situación de conocimiento, de saber si el alumno conoce los sucesos que se dieron durante la conquista y sabe cómo están acumulados. Es decir, va a analizar un suceso como tal. ¿Cuál es la base del reactivo? Pues ya la solución o el reactivo en sí, que en este caso es un reactivo de jerarquización o de organización como tal. Luego ya tengo las opciones de respuesta, la opción correcta, la taxonomía, el nivel taxónimo que es de comprensión. No nos equivocamos aquí está comprensión. Después tenemos la justificación de la respuesta correcta, por qué la C es una respuesta correcta, el formato de jerarquización o orden,
¿De dónde salió? Del libro del alumno, identificación del reactivo, un reactivo de la prueba enlace. Ese es un reactivo que se trabajó en la prueba enlace para tercero de secundaria. Y ese es el número de reactivo que es. Esta es una tablita, profes, para ir trabajando la elaboración de reactivos. Voy a volver a poner la tablita sola, por si le quieren tomar un screenshot y tenerlo ahí. ¿Qué les recomiendo con esta tablita, maestros? Les recomiendo trabajarla en lo que hacemos un hábito y una habilidad para el desarrollo de los reactivos. Una vez que lo convertamos en habilidad, estructura o esta forma de estructurar un reactivo, ya esta base o este esquema, pues lo podemos dejar por un lado y hasta vamos a ir haciendo nuestro propio esquema como tal. Pero yo les recomiendo lo que agarramos o desarrollamos este tipo de habilidad como tal, contemplando esta estructura, pues sí sigamos un procesito para poder realizar esta situación de examen. Entonces, esto es lo que es en cuestión de construcción de reactivos. Esos son los apoyos en cuestión de construcción de reactivos. Ustedes, al formar parte de la familia Macmillan, tienen un apoyo que se llama generador de exámenes y que les apoya y que les marca. De hecho, muchos de los ejemplos que vimos ahorita en los diferentes tipos de reactivos están dentro de este generador. Entonces, este generador de examen va a ser una herramienta que les va a ayudar a ustedes precisamente eso, la elaboración de exámenes, donde va a ser un lugar que ustedes ya van a tener con una variedad de reactivos precargados que ustedes pueden seleccionar, ejecutar, ya sea un examen que se pueda aplicar de manera presencial o un examen que se pueda aplicar a la distancia. Entonces, dentro de esta misma plataforma que estamos viendo aquí, ustedes van a ir pudiendo elaborar ese examen. Aquí ya entran a la plataforma, en la base del examen, que es un examen diagnóstico, van a seleccionar los reactivos, seleccionan los reactivos, ya que terminaron de seleccionar reactivos, en vista previa y ya les presenta el examen como tal. Y ya que ustedes pueden decidir o lo descargan en un PDF para manera presencial o lo manejan en línea como tal. Entonces, y esto es, profes, lo que es ese tallercito en cuestión de la elaboración de reactivos. Es muy importante, profes, no perder de vista lo que hablamos al inicio. No perder de vista el hecho de que el examen no debe de ser un elemento para castigar o para valorar o para darle un valor determinado al alumno, sino que es un elemento que me sirva para identificar y saber dónde está el alumno con referencia a su aprendizaje y entonces yo poderlo apoyar para poder llegar a donde debe de ser. Es por eso que los reactivos los vamos a estructurar con esas características que acabamos de ver. Entonces, quisiera volver a abrir el chat, lo que nos queda de tiempo, por si hay alguna pregunta, comentario, algo más que tengan ahí los maestros. No sé si andemos por ahí. Hola maestros, ¿andan por ahí? Hola. Maestros, un momentito, creo que aquí hay una fallita en cuestión de la abertura del chat. Un momentito.
Listo, maestros, ya deben de tener abierto el chat. Por si, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Un momentito, voy a ir viendo aquí lo que están comentando. Un momentito, profes. Ok, voy a empezar a leer déjenme, me voy hacia arriba aquí. Te ayudo, Fer, te ayudo, no te preocupes. Nos comparte la maestra Belinda, muchas gracias por su tiempo. La maestra Adriana Figueroa, solo agradecimientos por compartir su conocimiento. El maestro Javier, si el alumno reprueba, ¿quién falló? Muy buena pregunta. Ok, aquí hay un punto muy importante, profes. Si el alumno reprueba, ¿quién falló? Ni falló el alumno, ni falló usted como maestro. A lo mejor la herramienta que utilicé para valorar a ese alumno no fue la precisa, porque a lo mejor ese alumno tiene otro estilo de aprendizaje que dentro de un examen escrito no se va a vivenciar de la misma manera. Es por eso que yo les comento que el examen no es la única herramienta de valoración, sino que es una de las tantas a trabajar. Ya que si de plano el alumno ni entrega tareas, no va a clases, no conecta su computadora y nunca participa, pues entonces sí, hay que regañar al alumno y hay que regañar al papá, ¿no? Pero no es que alguien tenga más o menor culpa, sino que hay formas y hay situaciones que yo tengo que ir considerando ahí también. Muchas gracias, Fer. La maestra Mónica nos dice todo muy claro, muchas gracias. La maestra Jacquelina nos pide algún apoyo bibliográfico. Ok, Miss, déjeme, no me acuerdo si aquí está puesto al final, ¿verdad? Déjeme checar, creo que aquí tenemos. No, creo que en esta versión no, Fer. De entrada podemos sugerirles que se apoyen en los cuadernillos que lanzó la SEP hace ya algunos años, pero que vienen muy, muy completos para entender todo el enfoque formativo de la evaluación. Y ahorita les comparto otro material que también ha sido muy recurrido. El maestro Freddy también nos pregunta, ¿cuál es el número idóneo de reactivos en un examen? Híjole, profe. Van a decir ustedes, pues bueno, pues nunca me dice si sí o si no, van a decirme, ¿no? Pero yo a lo personal, no hay un número idóneo de reactivos en un examen, porque todo está basado en lo que estoy valorando y cómo estoy utilizando el examen. Por ejemplo, si yo en un solo reactivo tengo toda la explicación o toda la ejemplificación de lo que el alumno tuvo que haber desarrollado, con ese reactivo basta. Entonces depende de cómo yo necesite o cómo yo vaya a plantear los elementos que me puede demostrar el alumno como tal. Por lo regular, los colegios piensan que un examen de 25 preguntas está muy bien, ¿ok? Pero de ahí en fuera, yo sí considero que no hay un número exacto para decir, estos 10 reactivos me va a poder contestar el alumno y voy a poder tener una respuesta correcta del alumno. Estos 25, estos 30. Depende del por qué estoy realizando el examen. Gracias, Fer. También la maestra, bueno, te felicitan. El maestro Benito, muchas gracias por compartir sus conocimientos y su experiencia. Gracias por su tiempo. La maestra Susana, muchas gracias. Grandes enseñanzas. El maestro Juan Carlos, muchas gracias por la plática. El maestro Gerardo, información clara y precisa de cómo hacer los reactivos. La maestra Isabel, gracias por el taller. Me quedo con muchas cosas para mejorar mis exámenes. La maestra María del Carmen, muy clara la explicación, muchas gracias. También tenemos de la maestra María Angélica. Dice, estoy de acuerdo con usted al respecto que el examen no es para sancionar, que es mucho lo que hacen algunos compañeros docentes, es para valorar
cuánto aprendió el alumno, nos retroalimenta a nosotros y como actualmente son exámenes formativos, sirven al alumno para reforzar su aprendizaje. La maestra Leticia Domínguez, lo felicito porque en tan poco tiempo nos explicó muy bien, resumió de manera muy concisa. El maestro Rafael, muchísimas gracias. Las herramientas que me brindó fueron adecuadas. Gracias. La maestra María Angélica, gracias al profesor Fernando y a Macmillan. María Adam nos dice, la ponderación que se le debe dar a los reactivos va a depender de los diferentes niveles taxonómicos de Bloom. Es pregunta, Fer. La ponderación que se le debe dar a los reactivos va a depender de los diferentes niveles taxonómicos de Bloom. Es decir, si solo es de conocimiento o es de aplicación o análisis, debe tener diferente puntaje. No, maestra. La que me va a decir el puntaje del reactivo es el verbo ejecutor que tiene lo que tuvo que haber aprendido el alumno. Y el verbo ejecutor, en lo primordial, me dice que es de conocimiento. Entonces, mis reactivos que demuestren el conocimiento deben de tener mayor valor. Pero si mi verbo ejecutor me dice que es de análisis, los reactivos que demuestren que el alumno puede analizar son los que van a tener mayor valor. O sea, no es que porque en la escala de Bloom análisis es el tercero, quiere decir que tiene que tener mayor punto que el de comprensión. No, sino que va en pos de lo que yo estoy valorando en el examen. ¿Qué es lo que va a valorar ese examen? ¿Qué es lo que tuvo que haber o qué es lo que me va a demostrar el alumno en ese examen? Por lo tanto, aquellos reactivos que me digan a mí claramente eso que yo necesito son los que van a tener mayor puntuación en el examen. Gracias, Fer. También la maestra Ana Rosa nos dice, muy buena tu plática, la elaboración de reactivos es algo complicado, ya que debe cumplir con todos los lineamientos que mostraste. Gracias por todo, muy interesante, muchas gracias, genial la presentación, me llevó muchos aprendizajes. Gracias por la información clara y puntual. Es muy importante hacer una retroalimentación del examen y la maestra María Adam, muchas gracias. Maestros, pues no, muchas gracias a ustedes por agradecer. Entonces, aquí lo importante es ciertos elementos con los que vamos a trabajar y entender. Muy importante, por favor, profes, que no me debo de casar con un estilo de reactivo, sino que debo de entender que los estilos de reactivo, tipos de reactivo y manejos de exámenes van en pos de lo que yo quiero valorar en el alumno y qué es lo que estoy buscando en el alumno como tal. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, profes. Quedo completamente a sus órdenes. Lidia, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues agradecerles de parte de Macmillan Profesional la asistencia a este webinar, que es el último que tenemos en esta campaña, pero bueno, pues pronto ya tendrán noticias por nuestras redes. No sé si podemos, Fer, compartir la diapositiva de las redes. Tenemos aquí en pantalla para que puedan conocer los webinars pasados. Este fue el último, ya hasta el siguiente semestre y el siguiente ciclo escolar tendremos algunos otros eventos para bachillerato, pero en las redes sociales también lo pueden consultar y aquí tienen la dirección y el código para los anteriores. Terminando la encuesta, terminando la sesión, vamos a cerrar la sala y vamos a tener una pantalla como esta, donde le vamos a dar continuar y nos va a permitir entrar a la encuesta de satisfacción. Y finalmente, decirles que en estas redes sociales pues pueden ustedes dar seguimiento a todo lo que se propone para los maestros de bachillerato de parte de Ediciones Macmillan Profesional. Y pues bueno, les agradecemos mucho haber asistido. También acérquense a sus consultores y a sus representantes de venta, porque ellos también tienen información de este tipo de sesiones. Pues sin más, agradecerles nuevamente y que pasen muy bonita tarde. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Lidia, y gracias, maestros. Buena tarde. Buena tarde a todos.